momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora líder del país puede dar. En Seguros Equinoxial te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial. 50 años, ve por lo tuyo. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 16 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el licenciado Lolo Echeverría, columnista y analista político, y el doctor Raúl Andrade, ex legislador y analista político. Les invitamos para hacer unas reflexiones respecto de lo que debiera ser la nueva Asamblea Nacional. Cierto es que gran parte de quienes se fueron por la disolución de la Asamblea con una bajísima popularidad, cuestionados, han regresado por mandato del voto popular. Y este viernes debe instalarse la Asamblea y conformar al menos las máximas dignidades y el Consejo de Administración de la Legislatura. Se ha anunciado que el domingo habría sesión para la conformación de las comisiones. ¿Cómo debiera conformarse esta nueva asamblea? Se ha hablado inicialmente de un pacto político que ha sido cuestionado, son los argumentos, y también ha sido defendido. Un pacto para lograr una mayoría entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el bloque oficial de ADN. Más allá de los pactos que pudieran ser legítimos, lo que se exige es transparencia. ¿Pacto para qué? ¿Solo para las dignidades y las comisiones de la Asamblea? ¿O para qué otra cosa? Si uno escucharía para aprobar leyes que beneficien a los ciudadanos, para tratar la reforma laboral, para tratar la reforma económica, el tema de seguridad, es loable, y eso espera el país. ¿Cómo ve este panorama con la nueva Asamblea Nacional a instalarse hoy? Buen día a Lolo Echeverría. Buen día, Miguel. Un saludo para usted y para la audiencia. Es obvio que una Asamblea Nacional siempre propone una nueva perspectiva con cierto optimismo. Siempre los ciudadanos creemos que los asambleístas van a hacer una política civilizada, van a hacer una política mirando los intereses del país y no los intereses del partido, y peor, intereses personales. Para eso, por supuesto que es necesario hacer alianzas, porque las alianzas son las que manifiestan la existencia de objetivos comunes. En este caso hay una alianza entre tres partidos importantes: el de gobierno, el mayor partido nacional, y el Partido Social Cristiano, que es el segundo mejor organizado y el que más vigencia ha tenido en la vida política nacional. Así que son los tres partidos más importantes del momento los que han sumado esfuerzos y pretenden entonces designar las autoridades de la Asamblea Nacional, seguramente presidir las comisiones legislativas, y también me imagino que el acuerdo va más allá y dará gobernabilidad, por lo menos en una primera etapa de esta administración, de este gobierno. No sabemos los detalles de ese acuerdo. Lo vamos a ver inmediatamente en la primera parte, que es la designación de autoridades. Pero no sabemos cuál es el ámbito de ese acuerdo. Por ejemplo,
no sabemos si es que ese acuerdo echa por tierra la oferta de una consulta popular o se mantiene la consulta popular. Si habrá un juicio político a la fiscal o no habrá ese juicio político, y otras cosas que están pendientes porque hay elementos sospechosos que han surgido en las últimas horas, como por ejemplo la súbita aparición de un intento de cuestionar la designación del Contralor. Eso no sospecha porque no hay información suficiente. Cuando no hay información, los ciudadanos que son los dueños del poder estamos autorizados a elucubrar. Y en este caso, por ejemplo, podemos elucubrar pensando en que quizás los que han hecho el acuerdo digan: ese contralor no fue designado por nosotros, echemos abajo ese proceso y designemos un contralor de mutuo acuerdo. Puede pasar eso. Por lo mismo, tampoco sabemos si sobrevivirá o caerá el presidente del Consejo de la Judicatura. Así que hay elementos que todavía están por clarificar de ese acuerdo. Sin embargo, Miguel, es curioso, y con esto termino, es curioso que este acuerdo es el mismo que se le ofreció al presidente Guillermo Lasso, un acuerdo de gobernabilidad con el correísmo. En el caso del presidente Lasso se hizo un gran escándalo nacional, tan grande que le obligaron a romper las promesas que había dado, y ahí empezó el viacrucis político que terminó finalmente con el recorte del poder, Miguel. Lolo, por las afirmaciones que hace, se requiere que este acuerdo sea transparente y se diga al país, haya líneas claras. Por ejemplo, el tema del Contralor que ha citado Lolo Echeverría, si ya luego de un proceso sinuoso, complejo, largo, se designó al Contralor, proclamó lo que la Constitución manda. No nos gusta ese Consejo de Participación Ciudadana, pero es el que actualmente debe designar a las autoridades de control. Pero si se empieza a desbaratar eso, no estamos volviendo al escenario, como bien cita Lolo, del 14 de mayo del 2021, cuando se instaló la Asamblea Nacional, y como se rompió el acuerdo, allí está el calvario hasta llegar a la disolución. 2 años después, la disolución de la Asamblea y también la salida del presidente de la República. ¿No hay esos riesgos si aquí se anuncia una cosa y en el camino se intenta poner otras cosas de interés personal o grupal de las organizaciones que hacen hoy la mayoría? Bueno, no sabemos si se intenta poner después o si ya era parte del acuerdo. Lo que digo es que resulta curioso que un proceso que parecía haber culminado y que solo quedaba pendiente la posesión del nuevo Contralor, ahora de pronto aparece un cuestionamiento. Esto hace sospechar que quizás quieran cambiar el Contralor designado como parte de esos acuerdos. Aquí va de por medio también la crisis de los partidos políticos, que es otro detalle de esta designación. Los partidos políticos más organizados son los que han podido llegar a un acuerdo. Es más fácil, por supuesto, hacer un acuerdo con el correísmo, con el Partido Social Cristiano, que con el resto de partidos, porque como ya vemos, no se pueden poner de acuerdo ni entre ellos, como delata la división que ha habido en el movimiento Construye. Entonces, en estos partidos grandes se sabe con quién hablar, se sabe lo que quieren y se sabe que son disciplinados, que no hay disidentes. En ese sentido, también los acuerdos merecen cierta confianza. En el otro caso, me parece a mí que el presidente Noboa estaba en la posibilidad de hacer también un acuerdo con el anticorreísmo, pero esto era más difícil porque son muchos grupos y son grupos que no tienen ni la organización ni la disciplina
de los partidos más grandes, Miguel. Bienvenido a Raúl Andrade, analista político. Raúl, buen día. ¿Cómo ve el panorama una vez que hoy se instala la nueva Asamblea Nacional con muchos de sus actores elegidos por el pueblo que vuelven luego de la disolución de aquella asamblea que fue cuestionada por sus acciones? En ese sentido, ¿cómo ve este pacto que incluso ha sido calificado de la impunidad en la Asamblea Nacional por estos tres protagonistas que hacen mayoría, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el bloque del gobierno? ¿Cómo ve esto? Buenos días, Miguel. Buenos días, Lolo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, yo quisiera aportar un poquito más a esta conversación, porque nosotros nos manejamos siempre en términos de lo político y en términos de lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Yo quisiera plantearlo un poco desde otra órbita o otra perspectiva. El presidente de la República tiene escasos 18 meses para cumplir un mandato en el que está forzado a dar resultados y en el que está obligado a desenmarañar una serie de nudos. Por lo tanto, como en todas las negociaciones, hay que ceder para poder lograr un fin. Mientras, simplemente para ponerles un ejemplo, porque esta es la forma de pensar del Ejecutivo y no es la forma de pensar del político. Mientras muchísima gente discutía sobre las bondades o los peros del sistema comunista, habían empresarios ecuatorianos como el abuelo del actual presidente que le empezaron a vender banano y una serie de productos de exportación a Rusia, porque no les importaba tanto la afiliación política o la orientación ideológica, cuanto la practicidad, cuanto la necesidad imperiosa de hacer negocios con la persona de al frente. Me parece que esa óptica, que es la óptica del hombre de empresa, del visionario, es aquella que está en este momento dándose para la conformación de las autoridades en la Asamblea Nacional. En otras palabras, si es que la facción que no ganó tiene una posición tan preponderante dentro de la Asamblea, pues no podemos ignorarla. Por más que ideológicamente, por más que lógicamente, por más que políticamente no nos resulte agradable, pues tenemos que al menos sentarnos a conversar con ellos, lo cual no significa que vamos a ceder a todo lo que ellos quieren, ni tampoco significa que vamos a aceptar todo lo que ellos dicen. Simplemente significa que vamos a romper el hielo y vamos a encontrar puntos de consenso en la conversación para poder lograr lo que finalmente es la meta del Ejecutivo, que es provocar un sacudón en un tema muchísimo más grave que el político, que es el económico, en un país que viene arrastrando un déficit de $8,000 millones anuales en su presupuesto y que tiene un volumen de vencimientos importantísimo a la puerta de la esquina. Entonces, me parece que lo que está haciendo el gobierno de Noboa es, de alguna manera, echar mano a estos recursos prácticos, no estos recursos ideológicos, para encontrar fórmulas de acercamiento que le permitan, de alguna manera, salir adelante con lo que es su meta principal, que es dar un cambio radical o un golpe sobre la mesa a una estructura socioeconómica que nos tiene absolutamente frenados desde hace más de 20 años. Entonces, eso es lo que hay que ver desde mi punto de vista como un punto de partida para entender estas negociaciones. Raúl, ahora, el presidente lo ha dicho públicamente, el presidente electo Daniel Noboa, no hay líneas rojas en los diálogos, dialogar con todos, pero jamás con impunidad. ¿Qué significa eso cuando incluso está en juego las comisiones, la propia comisión de fiscalización? ¿Hay límites en algo que debiera conocerse, como reivindicaba Lolo Echeverría, un pacto con transparencia, conocer todos los temas que se van a manejar? Es evidente que van a haber líneas rojas, porque nada va a ir contra la lógica, ¿no? Y una de las lógicas que lamentablemente ha afectado al país terriblemente es este intento de impunidad por parte de esta bancada importante que es la Revolución Ciudadana. Pero estoy seguro, hablando de ese término ya olvidado de las mayorías móviles,
que en el momento que la Revolución Ciudadana pretenda plantear alguna cosa que vaya contra la lógica, que favorezca la impunidad, que puede generar un problema, seguramente esa mayoría se desintegrará, entrarán en juego otras fuerzas políticas que en este momento no han entrado en este acuerdo para nombrar las autoridades, y finalmente no significa que porque la Revolución Ciudadana quiere algo, porque no tiene poderes sobrenaturales ni estamos dispuestos a dárselos, pero estoy seguro que habrá una reacción de mayoría de personas que no estén de acuerdo con permitir ese proceso de impunidad que ellos quieren manejar. Porque en el fondo lo que estamos especulando, pero estamos especulando siempre hacia lo malo, y sería bueno que especulemos en algún momento hacia lo bueno. Bienvenido en estudios al doctor Pablo Santillán. Él tiene una amplia experiencia técnica legislativa, en la práctica legislativa. ¿Cómo ve esta instalación de la Asamblea Nacional en estas condiciones? Habrá que nombrar primero las autoridades internas del CAL, luego las comisiones legislativas. ¿Cómo ve este desafío para un año y medio con esta nueva Asamblea Nacional? Muy buen día. Miguel, buenos días. Un saludo a su audiencia y a los distinguidos panelistas que nos acompañan. A ver, me parece que este gobierno se va a caracterizar por algo que quieren vendernos como el pragmatismo. Y en base al pragmatismo, yo he visto que han dejado detrás de ese clivaje que fue parte del correísmo, anticorreísmo en la campaña electoral. Evidentemente, el presidente electo Noboa, en este corto trayecto político como asambleísta, tampoco es que ha sido muy anticorreísta, que se podría decir. Lo que le ha permitido, creo, tender a algunas líneas de conexión, sobre todo con colegas de su periodo, que finalmente se ha consolidado en una mayoría en aras de lograr gobernabilidad desde el legislativo. Atendiendo a su pregunta, Miguel, efectivamente, como manda la Constitución y la Ley Orgánica, el día de hoy, a partir de las 10 horas, se instalará la Asamblea para culminar un periodo legislativo que luego del decreto de la muerte cruzada por el presidente Lasso, tiene que estar en funciones hasta mayo del 2025. ¿Qué van a elegir ahora? Un presidente, dos vicepresidentes, un primer y segundo vicepresidente, y 4 miembros del CAL que en lo posible deben pertenecer a diferentes bancadas legislativas. ¿Qué es una bancada legislativa? Aquel grupo con representación política que tenga al menos el 10% de los integrantes de la Asamblea. Me parece importante... Esto es 14 para tener 14 un bloque mínimo. Para tener un bloque mínimo. Me parece importante recordar que el Partido Ser Cristiano podría llegar a la presidencia después de 23 años. Ya pasó en el 2000, cuando el bloque había postulado al ex legislador economista Javier Neira, y ahí la propuesta de la bancada era Neira o nadie más, y efectivamente el resto de miembros de la legislatura no puso los votos para que el economista Neira sea presidente del legislativo. En el transcurso del tiempo se han ido diseñando y ajustando las normas a efectos de lograr gobernabilidad. Y en esa época, por ejemplo, correspondía la presidencia al bloque con mayor número de asambleístas, que en ese entonces era el Partido Social Cristiano. La primera vicepresidencia a la segunda mayoría, y la segunda vicepresidencia, a los grupos minoritarios. Esto daba un abanico para que la bancada puede escoger a su candidato. Esa normativa, en la actual coyuntura, tendríamos que elegir a un presidente de la bancada del correísmo y como primer vicepresidente a un legislador de la bancada de ADN, porque ya la bancada de Construye se ha ido diluyendo y no sabemos con cuántos asambleístas van a llegar hasta el día de hoy en horas de la mañana, de media mañana. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si antes estaba diseñada la normativa a efecto de que, respetando la voluntad popular, se elija al presidente con mayor legitimidad por tener la mayor representación,
Hoy puede ser electo cualquiera de los 137 asambleístas siempre y cuando tenga 70 votos a favor. Cuestión de los votos. Es cuestión de votos. Y en esa suma de votos hemos visto que se ha consolidado una mayoría aparentemente para gobernabilidad, y que el acuerdo se limita al legislativo entre el correísmo, el social cristianismo, que vuelven a aliarse como socios al interior del Parlamento, y los candidatos que llegaron bajo el ADN, que es la organización política que auspició al candidato Daniel Noboa. Y es anunciado asimismo que el día de domingo se integrarán las comisiones especializadas permanentes, y entre esas la que es apetecida por el correísmo, tal como han anunciado, la Comisión de Fiscalización y Control Político. Vamos a ver cómo se dan los votos ahora el transcurso de la mañana, y eso ya nos permitirá tener una visión de lo que puede pasar el día domingo. Ahora, a propósito de lo que dice el doctor Pablo Santillán, ¿sería correcto, más allá de la mayoría que se evidenciaría a partir de hoy, el entregar la Comisión de Fiscalización a un sector que ha sido cuestionado por los procesos judiciales, por sentencias, cuando administró el país? ¿No sería un contrasentido entregar la Comisión de Fiscalización a quienes se les acusa de buscar impunidad? Hay un refrán popular que dice que no se puede poner a cuidar el queso al ratón. Más o menos eso es lo que pretenden hacer. Ahora bien, lo que también me parece que es un mensaje grotesco es que hayan anunciado que la Comisión de Fiscalización la presidiría la hermana del expresidente, la asambleísta Pierina Correa. Ella ha salido a desmentir y ha dicho que no le interesa, pero evidentemente ahí van a tener una mayoría sólida que les permita, por ejemplo, calificar, lo mismo va a pasar en el CAL también, calificar los procesos de juicios políticos y dar el trámite a los juicios políticos. Mucho se ha hablado en estos días de un tema importante para el país, y sobre todo en temas de impunidad, el querer bajarse vía juicio político a la fiscal general del Estado. Para eso se requieren 70 votos, que al momento, vistas las declaraciones de los voceros de las diferentes bancadas, no los tendrían, pero en cambio sí tendrían las firmas suficientes para presentar un juicio político, una solicitud de juicio político, que eso requiere una cuarta parte de miembros de la Asamblea, que son 35 voluntades, y la bancada de la Revolución Ciudadana tiene 51 representantes. Entonces bien podrían presentar una solicitud de juicio político. Pasaría el filtro del CAL, porque también van a tener mayoría este acuerdo, y si es que tienen mayoría en la Comisión de Fiscalización, tendría también la mayoría para poder procesar, dar trámites de juicio político. Lo que de ahí estaría por verse si es que en ese tiempo que demora este proceso llegue el informe al Pleno de la legislatura, y ahí definir si es que van a haber los 70 votos, y lo cual consolidaría la pretensión de la Revolución Ciudadana de destituir a la fiscal general del Estado. De cualquier manera, el presidente electo Daniel Noboa ha dicho, doctor Santillán, que no hay líneas rojas para los diálogos con nadie, con todos dialogar, pero jamás con la impunidad. Es decir, esta puede ser una prueba de fuego para el presidente y para su bloque. Sí, a propósito, al inicio yo decía que este gobierno parece que se va a caracterizar por el pragmatismo. En la eventualidad de que pueda prosperar una solicitud de juicio político, yo creo que ahí van a regresar lo que en derecho parlamentario se conoce como mayorías móviles. Y el gobierno impulsará desde el Ministerio de Gobierno con un actor que pueda articular unas mayorías, dependiendo de los proyectos que le interesa al gobierno tengan éxito en la tramitación en la legislatura. Bien, vuelvo con Lolo Echeverría. Este panorama de ir al pragmatismo, como decía el doctor Santillán, pudiera llevar a juicios. La Asamblea tiene las dos tareas constitucionales, legislar y fiscalizar, pero ¿no sería traumático el enjuiciar a la fiscal en estas condiciones,
cuando precisamente se presiona por fallos, por acciones que tienen interés, sectores políticos como es la Revolución Ciudadana. No es tan fácil, me parece a mí, porque la fiscal tiene un nivel de apoyo bastante grande, no solo dentro del país, sino incluso fuera del país. De manera que para pretender tumbar a la fiscal habría que tener no solo los votos, sino que habría que considerar también las consecuencias que eso tendría. Por ejemplo, para el gobierno tendría consecuencias muy negativas porque contradiría su aseveración de que la impunidad es una de las líneas rojas que se ha impuesto y que ofrece al país. Y también creo que hay otros sectores políticos que ven que hay que rescatar a la legislatura, que terminó muy mal en la administración anterior, y si comienzan con un juicio político destinado con un interés casi personal del expresidente o intereses del partido, yo creo que volveríamos a lo mismo y la legislatura empezaría entonces a menoscabar su respaldo y a terminar en lo mismo que terminó en la asamblea pasada. Por eso creo que van a tener cuidado. Una prueba de que esto entra en consideración es que el partido más grande haya renunciado a la presidencia de la asamblea, porque tiene limitaciones, porque sabe que podría convertirse en el apestado de la Asamblea Nacional, aunque sea el movimiento más grande. Si se hubieran unido todos los anticorreístas, que en realidad le dieron la victoria al presidente, esto ya podría haber quedado con el bloque más grande simplemente arrinconado en la Asamblea Nacional. Ellos vieron que era necesario integrarse en la política nacional, hacer una política nacional más civilizada para que aparezca entonces que los intereses son más allá de los intereses electorales del partido y de los intereses personales de los asambleístas. Así que, elucubrando positivamente, como proponía Raúl, yo creo que hay esperanza de que el correísmo sí pretenda, por lo menos durante una etapa, tal vez de unos 6 meses por lo menos, apostar por la gobernabilidad del país. Ya después de ese periodo, sin duda alguna, la campaña electoral volverá a disgregar esa asamblea y a todos correrán detrás de los intereses electorales de cada bloque. Lolo Echeverría, nos ha hablado sobre el juicio a la fiscal y el que presidan la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo vería el país a la Revolución Ciudadana? Lo puede pasar con la Comisión de Fiscalización lo mismo que con la presidencia de la Asamblea. Irina Correa ha dicho que ella no tiene interés en eso. Y tiene lógica, porque no tendría posibilidades, no tendría respaldo, generaría suspicacias sombrías en el país, en el electorado. Eso le afectaría electoralmente y lo que necesita es rescatarse también el movimiento de la Revolución Ciudadana, porque tiene también deficiencias. En primer lugar, que está condenado a perder la segunda vuelta electoral. No pueden volver a repetir lo que ha pasado en las elecciones anteriores. Y segundo, tiene una suspicacia de que tienen la obsesión por la impunidad y tienen que probar que su política no se encierra en eso. Y es mejor entonces dejar esa comisión, la presidencia de esa comisión, aunque intenten ellos hacer un juicio político a la fiscal, pero no desde la presidencia de la comisión, sino simplemente con la disciplina que tienen de sus votos y la posibilidad de ampliar ese apoyo, que esto sí sería incluso legítimo desde el punto de vista político, Miguel. Doctor Raúl Andrade, la posición respecto de estos dos temas que han sido planteados, el juicio político a la fiscal general, que ha sido público, y el otro, la
toma de la Comisión de Fiscalización como una circunstancia. Efectivamente, Pirina Correa dijo que no le interesaba, pero sí le gustaría que alguien tiene derecho a que presida. ¿Sería presentable el que quienes invocan la revisión de sentencias, la impunidad, presidan la Comisión de Fiscalización? A ver, Miguel, empecemos por el tema de la fiscal. Esto ha sido un asunto que ha estado en la agenda de la Revolución Ciudadana desde hace más de 2 años, porque evidentemente es el escollo principal con el que se enfrenta Rafael Correa y su grupo más cercano para poder volver al país y para poder generar política activa, lo cual de por sí es terriblemente contradictorio, porque si es que viviéramos en un país en que realmente la ley se hace para todos y no de acuerdo a componendas políticas, una sentencia en firme para personas que han sido acusadas de peculado desde sus altas posiciones en el Estado, no deberían estar en este tipo de manejos y de tejes y quítame y ponme y dar para tratar de salir. Pero bueno, en el Ecuador, como sabemos, este tema de la justicia y este tema de las sanciones está siempre colgado con alfileres. En lo segundo, sería obviamente impresentable que la hermana de un prófugo de la justicia sea la que presida la comisión destinada a fiscalizar los actos del Estado y del gobierno, de tal manera que, nuevamente, yo la pregunta que me hago siempre es, ¿de dónde salen estos globos de ensayo? ¿Quiénes son los que lanzan estas elucubraciones? Y me contesto muy aventuradamente y como un argumento mío, que esto viene de gente que no está satisfecha ni con la presidencia de Noboa ni con el correísmo. Esto quiere decir una tercera posición o un tercer planteamiento dentro del país, que de alguna manera quieren demostrar que Noboa no es una persona capacitada para gobernar, y también que el anticorreísmo tiene que seguir vigente como una fórmula en un determinado momento de llegar al poder o de manejar posiciones radicales, y en un momento en que el país requiere mucho más que eso. El país en este momento requiere verdaderamente sentarse y analizar hacia dónde nos lleva la situación deficitaria permanente que tiene el Estado. Me parece que tenemos que irnos, como les decía al principio, más allá de las conversaciones, de los acuerdos de tema político, sino entender el macro de lo que está sucediendo en el país para que podamos tomar determinaciones que permitan de una forma u otra salir de problemas que nos han venido agobiando, como son la falta de oportunidades laborales, como es la falta de inversión extranjera, como es el retraso tecnológico que tenemos, es decir, problemas de país, no únicamente problemas de grupos políticos y no únicamente problemas de facciones. Tenemos que realmente entender y aquilatar el volumen de retraso que estamos acumulando en nuestro país por estas peleas intestinas de grupos internas que son definitivamente dañinas para el desarrollo del Ecuador. Raúl Andrade, hay una información que circula, y doy la fuente, Yaneli Nostroza, colega periodista, que dice lo siguiente textualmente: sorpresa, Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, será la nueva presidenta de la Comisión de Fiscalización. La composición de las comisiones es solo parte de los acuerdos en base a una agenda legislativa que no conocemos. ¿Qué piensa de confirmarse esto, que una integrante del bloque del correísmo presida la Comisión de Fiscalización? A ver, de darse, mi opinión personal, impresentable. Pero vámonos un poquito más allá. Asumamos que se da. ¿Qué es lo que viene después? Habrá efectivamente una serie de temas que se pongan sobre la mesa. Tendrá que llegar esto en última instancia al pleno de la Asamblea. Tendrá que tomarse las determinaciones que sean del caso para que haya o no un juicio político, y en última instancia el presidente tiene una serie de facultades, tanto para bloquear como para permitir que esto siga adelante. No nos olvidemos que en última instancia, y nuevamente lo cubro, también el presidente podría determinar, en caso de que la alianza, o como quiera uno llamarle, en la Asamblea sea ingobernable, también podría decretar una nueva muerte cruzada. Es decir, cualquier cosa puede pasar. Entonces, digamos que tenemos que enfrentarnos con los hechos antes que con las especulaciones.
Y a medida que se vayan dando los hechos, tenemos que ir presentando los distintos escenarios y dando las distintas soluciones. Eso me parece que es la fórmula menos atrabiliaria y menos escandalosa de enfrentar este nuevo periodo, porque me resulta absolutamente incomprensible que antes de que el presidente de la República se posesione, ya estemos dictando cátedra y dándole una serie de premisas para que él actúe, cuando en realidad no sabemos exactamente, porque ha sido un hombre de pocas palabras, hacia dónde quiere llevar él el destino del país, cuáles son sus grandes lineamientos, por qué está conversando de la manera que está conversando con los distintos bloques, qué es lo que busca con los acercamientos. Esas preguntas no las hacemos. Simplemente estamos de alguna manera anclados a esta antipatía al correísmo, que además es legítima, y a esta preocupación de la impunidad, que además es la columna vertebral de un país sano. Pero no estamos viendo, y reitero, todo lo que puede darse y todo lo que va a generarse a partir del momento de que la Asamblea y el presidente se posesionen. Y creo que allá es a lo que tenemos que ir con bastante más frialdad y objetividad. Veamos qué es lo que pasa y ahí tomemos posiciones. Antes de darle la palabra para que nos explique el doctor Pablo Santillán, quisiera un comentario breve de Lolo Echeverría de esta posibilidad de que Pamela Aguirre, como se ha mencionado, del correísmo, presida la Comisión de Fiscalización. Bueno, si ha renunciado a la presidencia de la Asamblea, tiene que tener también un premio esa renuncia, y yo creo que ellos apuntaban a la Comisión de Fiscalización. No con Pierina Correa, porque esto sería indecoroso, como ya hemos señalado, pero sí con otro miembro de ese grupo. Y me parece que está bien, que es legítimo. Al fin y al cabo es el movimiento mayoritario en la Asamblea Nacional. Lo que importa es las acciones concretas que hagan y que no sea una imposición, un acuerdo, o parte del acuerdo no sea objetivos específicos como tumbar a la fiscal al margen de las conveniencias, los argumentos y la acción, sino simplemente como un acuerdo político o simplemente por imposición de los votos. Yo no creo que exista eso. Me parece que le dejarán al partido Revolución Ciudadana, que si puede juntar los votos y quiere incursionar en juicios políticos específicos, que los haga, pero sin el apoyo de los otros miembros de este acuerdo, y también entonces con los que apoyen al gobierno. Lo interesante me parece a mí que es que el gobierno tiene la posibilidad de actuar en función de los objetivos y necesidades del país, y no preocupados porque se convierte el gobierno en un rehén de la Asamblea Nacional. De eso se libera con este acuerdo. Doctor Pablo Santillán, a ver, un comentario respecto de esta posibilidad, no ha sido oficializado, que una asambleísta del correísmo, Pamela Aguirre, presida la Comisión de Fiscalización. Lolo Echeverría ha reivindicado que eso es legítimo si renuncian a la presidencia de la Asamblea Nacional, y Raúl Andrade ha dicho que sería impresentable el que el correísmo presida la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo ve esto y las consecuencias? Porque el presidente, quiero insistir, el presidente electo, Daniel Noboa, ha dicho que se puede conversar con todos, no hay líneas rojas, pero en el caso de la impunidad jamás. Incluso en Estados Unidos defendió a la fiscal general. Por favor. Sí, yo concuerdo con lo que dice el licenciado Lolo Echeverría, absolutamente legítimo. No deja de ser la primera minoría y claro, es parte del acuerdo. Lo que interesa saber es cuáles son los acuerdos, porque no nos han dicho cuáles son los acuerdos de manera puntual. Eso demanda a la ciudadanía transparencia y que sea un acuerdo de una agenda legislativa por el país. Yo he dicho en otros espacios que la agenda legislativa debería armarse de la mano del presidente de la República, porque el presidente de la República es el gran colegislador.
en este sistema presidencialista que está diseñado en la Constitución de Montecristi, el presidente tiene la facultad y el poder del veto, sea parcial o total, y tiene la facultad privativa de impulsar proyectos en materia tributaria y económica a través de la declaratoria de proyectos urgentes en materia económica. Pone a disposición del legislativo todo el aparataje institucional, toda la estructura institucional que tiene el Ejecutivo para que se construya y se cuide que no se vaya deformando la iniciativa legislativa, que ha anunciado además que presentará un proyecto económico urgente por mes. Entonces, por eso me parece que es importante que esa agenda legislativa se arme a partir de este acuerdo mayoritario para la designación de autoridades, se arme de la mano del Ejecutivo, de tal manera que, sin perder tiempo, porque lo que menos tenemos ahora es tiempo, los proyectos que puedan salir desde el Legislativo para la sanción del presidente no tengan que pasar por un veto, porque eso implica 30 días más para el veto, que regrese a la Asamblea para que 30 días más pueda resolver las objeciones del presidente. Eso si es que de por medio no hay vetos por temas constitucionales, que eso todavía le alargaría más la vigencia de la normativa que el presidente ha dicho que va a impulsar en temas de reactivación económica, para bajar impuestos, etcétera. Pero Miguel, no quería dejar de comentar algo que ha dicho que Raúl. El presidente Noboa no puede activar la muerte cruzada. La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que se aplica una sola vez durante el periodo presidencial o durante el periodo legislativo, que es de 4 años para los dos, porque se los eligen en elecciones generales. Por eso es que esta asamblea y el presidente electo van a culminar el periodo para que fue electo el presidente Lasso. Y respecto de lo que habíamos hablado, de la posibilidad de que puedan impulsar, porque tienen las firmas suficientes, el eventual juicio político a la fiscal, y ya no existe la posibilidad de que el presidente de la Asamblea ejerza el poder del cajón del escritorio, donde se guardaba las solicitudes de juicios políticos, o peor, la comisión de fiscalización sea la comisión de archivo. Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa publicadas en noviembre del 2020 efectivamente han corregido estos abusos. Una vez que ahora hay plazos. Ahora hay plazos fatales. Incluso si es que no hay informe de mayoría o de minoría de la comisión de fiscalización, el presidente de esa comisión o la presidente tiene que emitir un informe de posturas respecto de la solicitud de juicio político. Y es el pleno el que resuelve continuar o no continuar. Siempre va a haber una resolución. Entonces ya no funciona aquí el poder del cajón del escritorio del presidente, y la comisión de archivo de fiscalización tampoco existe. Si es que cumplimos la ley, hay plazos fatales, no menos de 45 o 60 días para evacuar una solicitud de juicio político. Pero las consecuencias serían mucho más graves cuando el presidente está comprometido en defender a la fiscal, presidente de la República electo, a la fiscal, y decir no jamás a la impunidad. Consecuentemente, esto pudiera, en un escenario de esta magnitud, pudiera romper, no haber los votos para las intenciones de esto. Evidentemente, el presidente lo que puede garantizar de entrada es que sus legisladores no pongan los votos en una eventual solicitud de juicio político. Y también ya vemos cómo se arman las mayorías y qué mecanismos, siempre y cuando sean democráticos, los utilice para evitar que prospere una moción de censura en caso de llegar a darse el caso. Bien, muchas gracias por el aporte, por el análisis sobre la instalación de la nueva Asamblea Nacional este viernes, y el domingo está previsto la elección de comisiones. Hay mucha incertidumbre porque no se sabe, primero, como bien han dicho nuestros invitados, Raúl Andrade, Lolo Echeverría y Pablo Santillán, no sabemos concretamente el pacto sobre qué base, qué se va a hacer. ¿Qué se va a hacer en concreto en el tema de legislación y fiscalización, más allá de los anuncios generales que se han formulado? Muchas gracias a Raúl Andrade, a Lolo Echeverría y al doctor Pablo Santillán. Gracias, Miguel. Un saludo para todos. Muy amable. Igualmente, un saludo. Gracias. Sí. Antes de ir a una pausa publicitaria y luego el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas, dos temas que quiero comunicar. El uno, una información de Ban Ecuador, que es una institución financiera que durante la administración de Mauricio Salem se ha manejado
con eficiencia con los datos que han entregado, objetivos y resultados, buscando siempre favorecer la demanda de créditos y servicios de calidad, como es este comunicado de Ban Ecuador. No obstante, esta entidad pública rechaza la estrategia maliciosa mediante el cual usuarios que se esconden en el anonimato en redes sociales difunden información falsa, inexacta y descontextualizada, pretendiendo atentar contra su imagen y la de su administración. Agrega el comunicado de Ban Ecuador que en este sentido las máximas autoridades presentaron este jueves ante la Fiscalía General del Estado una denuncia formal con el propósito de identificar precisamente a quienes pretenden ser los actores, cómplices y encubridores que se proponen atentar contra la eficiencia de la administración financiera pública, quien ha proporcionado toda la información y está dispuesta a colaborar con la justicia y asimismo remitir a los organismos competentes toda la documentación que sea requerida para sus investigaciones. Concluye el comunicado de Ban Ecuador que como administración seria y transparente estaremos siempre vigilantes y dando el seguimiento respectivo y tomaremos todas las acciones necesarias en contra de quienes pretendan afectar la eficiencia de la administración pública, así como de personas inescrupulosas que con base a mentiras y mensajes fuera de contexto fomenten perversas prácticas que tanto daño han hecho al pequeño agricultor, al artesano, al emprendedor, a la madre vulnerable. La lucha contra la corrupción ha sido, es y seguirá siendo siempre frontal y total. Comunicado del Ban Ecuador de este viernes. Cerramos, les anunciamos este sábado 8 horas por XFM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena. Vamos a abordar la aguda crisis económica y fiscal, cómo queda con el gobierno saliente y cuáles son los desafíos para la administración del nuevo presidente electo. Invitados, el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, la economista María Herrera, analista económica y académica, y el economista Abelardo Pachano, exgerente del Banco Central del Ecuador. De mi parte, muchas gracias a los seguidores de la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana, pendientes de que ojalá, hay que soñar en el país, que ojalá no se repitan las mismas prácticas ambiciosas y politiqueras en la Asamblea Nacional y ojalá dignifiquen a una institución fundamental en una democracia como es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. La Asamblea se requiere para que legisle y fiscalice como es el mandato constitucional, pero no torcer esos mandatos populares para buscar impunidad y la toma del manejo de la Asamblea Nacional. Gran desafío que también tiene el presidente electo como colegislador y por los pronunciamientos que ha hecho ante el país. Muchas gracias. Vamos a la pausa publicitaria y luego el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando pasaste los 21 años y cuidas de tu cuerpo, no estás para cuentos, porque sabes que lo más importante eres tú. Por eso yo acudo cada 3 años a mi examen de Papa Nicolau en el centro de salud. No es la situación más cómoda, pero es necesaria. Un examen periódico de Papa Nicolau puede detectar el cáncer de cuello de útero en su etapa más temprana. Es fácil, rápido, gratuito. Prevenir para vivir. 900 días juntos. Democracia y resultados. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso.